Nuevo día y nuevas creepies para mis queridos suscriptores. Este título me recordó a una parte de un video que hice sobre tipos de personas que escuchan creepypastas. Lo volví a ver de nuevo para reírme y no me dio risa. F. Este título fue gracias a Has. Era 1976, el año del bicentenario, y mi familia había ido de mini vacaciones a un parque estatal cercano. Cuando ocurrió, yo estaba recogiendo moras. Crecían silvestres a lo largo de los senderos en el parque estatal Pinos Gemelos. No me había alejado mucho, solo unas 50 yardas a lo largo del sendero entre los árboles. No pasó mucho tiempo hasta el almuerzo, y todos nosotros, los niños, habíamos recibido una pequeña misión de nuestros padres. Reunir tantas moras como pudiéramos. Cuando volviéramos, íbamos a vaciarlas todas en un gran balde, donde papá usaría una cuchara de madera para machacarlas y mezclarles un poco de azúcar. Eso haría una deliciosa salsa de mora que serviríamos sobre los pequeños pasteles de esponja individuales que habíamos traído. Un fresco pastel de moras silvestres. Era lo mejor. A solo unos pocos pies del sendero, vi esta roca alta y estrecha, con moras que crecían a su alrededor. Moras enormes. Bingo. Pensé. Me acerqué a la roca, recogiendo las moras del tamaño doble mientras daba la vuelta en sentido horario. Cuando regresé al lugar donde empecé, resbalé y sentí un momento de vértigo. Mi visión se nubló mientras movía mi brazo libre, el que no sostenía el balde, y logré estabilizarme. Di un paso tambaleante hacia adelante y sacudí la cabeza para aclararla. Sentí un momento de desorientación. Me había perdido de alguna manera, pero no podía ver la línea oscura del sendero cortando la maleza delante de mí. Miré hacia atrás a la roca y fruncí el ceño. Seguía llena de moras. Pensé que ya las había recogido todas. Miré mi balde, pero estaba lleno. Supuse que simplemente había pasado por alto algunas. Regresé al sendero y luego volví a salir de los árboles hacia el campamento. Me congelé al emerger de la línea de árboles. Mi familia se había ido. La mesa de picnic cargada de comida, la casa rodante estacionada cerca, mis papás cerca de la gran barbacoa de ladrillos. Todo había desaparecido. Sentí un momento de pánico. ¿Se habían ido sin mí? ¿Había estado fuera demasiado tiempo? Miré a mi alrededor con desesperación y no vi nada, excepto un pilar de concreto que no había notado antes. Caminé hacia el pilar de 4 pies, sintiendo una sensación ominosa en mi pecho. Tenía una placa de bronce con inscripciones y una imagen. El mango del balde se me escapó de los dedos mientras leía el texto. Campamento Blackberry Ridge patrocinado por la familia O'Malley. En memoria de Daniel O'Malley, desaparecido desde el 4 de julio de 1976. Dedicado el 4 de julio de 1986. Ese era mi nombre. Esa era mi imagen. Y la fecha, 10 años en el futuro. Daniel, dijo una voz detrás de mí. Me sobresalté y me di la vuelta. Detrás de mí, un hombre en un traje oscuro se mantenía tranquilo, con las manos entrelazadas frente a él. No lo reconocía, aunque de alguna manera me parecía familiar. ¿Sabes quién soy? Señor. Empecé, con dudas. Yo, he perdido a mi familia, ¿puedes ayudarme? Asintió, solemnemente. Puedo. Una oleada de alivio me inundó. ¿Sabes dónde están? ¿A dónde fueron? Pregunté, inclinándome para recoger mi balde. ¿Es esta cosa del pilar alguna clase de broma? Sí. En casa. Y, no. Respondió, con una ligera sonrisa, enumerando cada respuesta con los dedos. Me desinflé. Ellos vivieron sin mí, pero... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, señor? No te dejaron intencionalmente, Daniel. Te buscaron, te amaban. Aún lo hacen. Me aseguró el hombre, amablemente. Pero... no puedes volver a ellos de esta manera. Has caído hacia adelante en el tiempo. Han pasado 10 años, justo como dice en el memorial, ahí. ¿Qué? Dije, incrédulo.
Era ridículo, pero entonces, ¿qué pasaba con el memorial? Y el arbusto de moras que estaba lleno de fruta de nuevo después de que lo había limpiado. Eso es. No, no es imposible, Daniel. Dijo él, con sinceridad. Lo sabes, en tu corazón. Aún eres lo suficientemente joven para creer, para saber que hay cosas extrañas y maravillosas en el mundo. Una de esas cosas te envió aquí, y puede enviarte de regreso. ¿Cómo? Pregunté, con urgencia. Corre, Daniel. Dijo, mirando hacia el cielo. El tiempo en que la puerta estará abierta está terminando. Corre de regreso hacia la piedra con las moras alrededor y corre a su alrededor nuevamente. Se detuvo un momento, como si considerara algo, y luego agregó. Asegúrate de correr en sentido horario. Ve. No sé por qué, pero en ese momento le creí. Simplemente parecía tan honesto, supongo. ¿Quién eres? Pregunté mientras comenzaba a retroceder cautelosamente hacia el sendero. No hay tiempo. Gruñó, y me sobresalté ante la severidad de su tono. Ve. Corrí. De regreso por el sendero, hacia la piedra. Cuando llegué a ella, hice lo que el hombre me dijo. Esta vez fue diferente. Mientras rodeaba la piedra como se me indicó, el mundo se volvió blanco. Estaba sentado en la mesa de picnic, con la cara entre las manos, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Lentamente, me levanté y caminé hacia el memorial de concreto. Lo observé durante un largo momento, la cara inocente y confiada del niño acusándome. Suspiré y luego hice un gesto y pronuncié algunas palabras en el lenguaje secreto de los Fare. El glamour desapareció, y el memorial se convirtió en una roca sin características una vez más. Alrededor del campamento, basura y equipo de camping disperso aparecieron de la nada, mientras el arte que los había ocultado se desvanecía. En otro lugar, sabía que las moras maduras y pesadas habían desaparecido de los zarzales de moras alrededor de la piedra de pie, tan ilusorias como había sido el memorial. Ajusté mi corbata y me recompuse. Podría haber dicho en sentido antihorario. Podría haberle dicho que corriera alrededor de la maldita piedra en sentido contrario. El poder que regía sobre esa piedra tenía poca piedad, pero era ordenado por encima de todo lo demás. Lo habría enviado de regreso solo una hora en el tiempo, justo después del momento en que se fue, mucho antes de que sus padres y hermanos se alejaran del campamento en la casa rodante familiar para contactar a los guardabosques y a la policía. Antes de que yo eligiera el memorial ilusorio y ocultara las señales que su familia había dejado apresuradamente menos de una hora antes. Estoy seguro de que habría tenido una infancia feliz. Sus padres son buenas personas, sus hermanos amables como él. No se habría separado de ellos ni perdido en un lugar más allá de la vista humana, allí para quedarse durante los próximos 10 años. No habría perdido tantas cosas. Y no habría tenido que conocer el miedo y el tormento que le esperaban en ese lugar extraño y alienígena. Pero tampoco aprendería las cosas que necesitaba aprender, allí en el otro mundo, entre los viejos y astutos seres que han sido tanto amigos como enemigos de los humanos a lo largo de muchas épocas de la humanidad. Si lo hubiera enviado en sentido contrario alrededor de la piedra, nunca habría tenido la oportunidad de descubrir maravillas relegadas a la mitología y la leyenda, o ver bellezas que ningún otro ojo mortal ha contemplado en 1000 años. Si hubiera hecho eso, nunca se habría convertido en el hombre que necesitaba ser. Él nunca habría llegado a ser yo. Estaba anclado en medio de la nada. Había sido contratado por una corporación sin rostro para realizar una tarea específica. Sin violar la confidencialidad, puedo decirte que debía navegar hasta una ubicación determinada en el Océano Pacífico, sumergirme hasta el fondo y documentar lo que fuera que estuviera allí. Cuando llegué al principio, me sentí dividido. La paga por completar el trabajo era astronómica, muy por encima de mi tarifa habitual. Esto por sí solo normalmente bastaría para calmar cualquier temor o duda que tuviera, pero el lugar que me habían dado era inusual. Me incomodaba desde el inicio, principalmente porque realmente estaba en medio de la nada.
La mayoría de los trabajos que tomaba me encontraban cerca de la costa de algún lugar, siempre dentro del rango visual de alguna masa de tierra. Aquí, sin embargo, no había nada. No podía ver tierra en ninguna parte. Este hecho por sí solo ya era lo suficientemente inquietante, pero además descubrí que el lugar estaba completamente fuera del mapa. La ruta marítima más cercana estaba a cientos de millas de distancia, y la masa de tierra más cercana, el doble de esa distancia. Este lugar era el sitio más remoto en el que había estado. También me habían dado órdenes estrictas de ir solo, sin un compañero de buceo o incluso un navegante. Esto, estrictamente hablando, no es precisamente legal, y ciertamente va en contra de las regulaciones de buceo. Pero el dinero era demasiado bueno. No iba a echarme atrás en este trabajo. Intento, como regla general, no imaginarme lo que voy a encontrar debajo cuando me sumerjo. Mi imaginación siempre supera lo que descubro en el fondo. 9 de cada 10 veces soy contratado para saquear un naufragio, generalmente en busca de piezas, objetos perdidos o incluso identificación de cuerpos. Ocasionalmente me toca rastrear y capturar algún animal raro, pero esos trabajos no pagan muy bien. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando llegué. Tuve tantas señales de advertencia antes de siquiera meterme en el agua. Estaba tan absorto en la idea del dinero que nunca me detuve a considerar verdaderamente lo que estaba haciendo en ese lugar. Seguí los pasos, hasta que estuve completamente equipado y a punto de caer de espaldas al azul profundo. Pensé, por un momento, lo extraño que era este trabajo. Lo inusual que era la solicitud. Siempre me enviaban a recuperar algo. Nadie me había enviado jamás solo para observar, para documentar. Mis instintos tomaron el control, y puse mi regulador en la boca antes de caer al abismo. Eso es lo que era, en realidad. Un abismo. En inmersiones normales, una de las cosas más inquietantes que me encuentro es cuando la visibilidad se reduce casi a nada. Donde tienes que esforzarte solo para ver tu mano frente a tu cara. La imaginación se apodera de ti, esperando que dientes afilados emerjan de la nada para destrozarte. Las buenas inmersiones te dan varios metros de visibilidad, tal vez hasta 20. Esta inmersión era algo completamente distinto. Podía ver todo. Lo que es lo mismo que decir que no veía nada. Era como si me hubieran dejado caer en un desierto árido e interminable, y podía ver hasta el horizonte en todas direcciones. Podía ver millas y millas de absoluta desolación, un fondo oceánico sin siquiera una sola planta en su superficie. Me sentí tan pequeño e insignificante como nunca en mi vida en ese momento. Este lugar era lo que imaginaba que sentiría en las partes más profundas y oscuras del espacio. No podía entender qué se suponía que debía documentar en este lugar. Procedí a seguir mi línea de ancla hasta el fondo. Mis instrucciones eran extrañamente específicas. Exactamente a las 11:23 de la mañana, debía estar en el fondo del océano en las coordenadas exactas que me habían dado y estar listo para documentar lo que fuera. El mensaje solo decía que sabría lo que era cuando lo viera. Revisé mi reloj mientras descendía y aceleré el ritmo al ver que solo me quedaban 3 minutos para llegar al fondo. Mientras medía metódicamente cada respiración, no podía dejar de mirar a mi alrededor. No creo haber estado jamás en una inmersión con tanta visibilidad, y lo odiaba. Sentía como si hubiera caído en un mundo alienígena. Tenía la abrumadora sensación de que estaba siendo observado, como si yo fuera el pez en la pecera. Miraba constantemente de un lado a otro, consciente de que lo que fuera a suceder, iba a suceder pronto. No iba a esperar mucho en este lugar. Temblé al comenzar a alcanzar profundidades donde los rayos del sol no lograban penetrar. Toqué fondo con 1 minuto de sobra. Mi dispositivo de grabación personal había estado filmando desde que entré al agua, y en ese punto tomé mi cámara y la preparé, tomando algunas tomas para asegurarme de que los ajustes estaban correctos. Las 11:23 llegaron y se fueron. Todo estaba tan silencioso en el fondo, salvo por mi respiración y las burbujas que emanaban de mi tanque. He estado en inmersiones en naufragios, donde he encontrado cuerpos en varias etapas de descomposición, inmersiones rodeado de cientos de tiburones, inmersiones nocturnas donde tu luz refleja los ojos brillantes de criaturas invisibles. Nunca he tenido miedo. Toda mi vida he estado en el agua por una razón u otra. El agua es parte de mí, una forma de vida.
Sentado allí en el fondo de este páramo desolado, esperando que algo desconocido ocurriera, estaba asustado. Pasaron más minutos. Estaba listo para irme, para que esta farsa terminara, cuando lo vi. Era difícil pasarlo por alto, la única sombra visible en cualquier dirección. ¿Qué era, exactamente? Era otra cuestión. Mi primer pensamiento fue que era un submarino, lo cual tendría sentido dado lo específico de las instrucciones. Me inquietaba la idea de tener algo tan grande pasando junto a mí. He tenido la suerte de observar ballenas azules, el ser vivo más grande que ha existido en la Tierra. Pero sabía que la mayoría de los submarinos superan en tamaño a las ballenas azules, y hay algo inherentemente aterrador en estar en el agua junto a algo tan grande. Con los ojos esforzándose a través de las gafas, mi mente no lograba conectar la forma con nada. Todavía estaba tan lejos, difícil de calcular su tamaño. Fuera lo que fuese, parecía venir directamente hacia mí. La forma comenzó a crecer y crecer. Definitivamente no era un banco de peces. Demasiado grande. ¿Era una ballena? No. Más grande que una ballena. ¿Qué es más grande que una ballena? Quizás realmente era un submarino. ¿En qué me había metido? La sombra comenzó a tomar forma. No. No era un submarino. Esta cosa estaba nadando. Moviéndose con una fluidez alienígena. Mi mente se fue a esas imágenes de tentáculos gigantes envolviendo cachalotes. A cuentos antiguos, historias de monstruos emergiendo de fosas abisales y tragándose barcos enteros. La sombra ahora había crecido hasta llenar casi toda mi visión. No podía respirar, tenía el corazón en la garganta. Todo mi cuerpo se congeló, mi terror era absoluto. De repente supe que no podía enfrentar lo que viniera. Cualquier cosa que emergiera de esa sombra omnipresente era algo más allá de mí, y supe en ese momento que si veía lo que realmente era, mi corazón se detendría. Mi cerebro colapsaría y dejaría de funcionar. Así que me dejé caer, por decirlo de alguna manera. Me tumbé en el lecho marino, con la cara en el cieno y las manos cubriéndome la cabeza, una reacción instintiva absurdamente débil. Cerré los ojos con fuerza, concentrándome en mi respiración. En el entrenamiento de buceo te dicen que respires como Darth Vader. Lento y controlado. Limita tu consumo de oxígeno. Abrí lentamente los ojos, pero no me atreví a levantar la cabeza. El agua a mi alrededor se estaba oscureciendo. Estaba cerca ahora. Traté de calmarme, mi respiración era demasiado rápida, demasiado superficial. Estaba desperdiciando oxígeno. Respira más lento. Más calmado. Inhalo. No podía oírlo, pero podía sentirlo. Ahora estaba sobre mí. Exhalo. Se sentía tan cerca que probablemente podría haberlo tocado si hubiera levantado un poco la mano. Podía sentir lo enorme que era, como cuando te tiembla el estómago al mirar hacia arriba a los rascacielos. Inhalo. Estaba temblando. Más por el miedo que por el frío y la aplastante profundidad del agua oscura que me rodeaba. Me abracé a mí mismo, tratando de sacar calor de mi propio cuerpo. Exhalo. Aún estaba sobre mí. No podía saber si se había detenido o si era simplemente tan colosal que aún estaba pasando junto a mí. Inhalo. Entonces hizo un sonido que nunca olvidaré. Un sonido que me despierta en medio de la noche, con las sábanas empapadas de sudor. Era un sonido profundo, gutural, que me sacudió los huesos. Como si montañas se rompieran. La tierra se resquebrajaba debajo de mí y me tragaba entero. Empecé a llorar. Y luego, todo terminó. Sabía que se había ido antes de siquiera abrir los ojos. El sol rompiendo entre las nubes de tormenta. Ni siquiera me molesté en mirar alrededor. Subí nadando con una urgencia que no sabía que tenía, una velocidad impulsada por un miedo aplastante. Demasiado rápido. Estaba subiendo demasiado rápido. No me estaba descomprimiendo correctamente, había estado demasiado profundo por demasiado tiempo. Necesitaba hacer al menos una parada de descompresión para reducir el exceso de presión de los gases inertes disueltos en mi cuerpo. Si no lo hacía, podían pasarme muchas cosas, ninguna de ellas buena. A unos metros de la superficie me detuve. Tentadoramente cerca del aire libre. Tenía que descomprimir al menos 5 minutos para estar seguro. Solo iba a esperar 3. 1 minuto.
No quería mirar a ningún lado más que al frente. Sabía que si miraba hacia abajo podría verlo. Me sentía tan expuesto, con los pies colgando debajo de mí, suspendido en el abismo. Traté de no pensar en ello, pero lo que había visto, lo que había sentido, lo que había oído, era algo más allá de mí. Algo antiguo, primitivo. Era como una mirada fugaz a otra realidad, y mi mente no estaba preparada. 2 minutos. Estaba paranoico. El corazón latiendo rápido. Sudor formándose a pesar del agua fría. Me atreví a mirar hacia abajo, solo por un segundo. Nada. Absoluta negrura. No podía ver nada, ni el fondo del océano, ni la línea del ancla. Solo oscuridad. Suspiré de alivio, pero solo por una fracción de segundo. Mi cerebro dio vueltas mientras comprendía por qué no podía ver el fondo del océano. Estaba justo debajo de mí. Grité en la nada. Olvídate de la descompresión. Iba a salir ahora. Emergiendo al aire libre, listo para nadar hacia mi bote. Pero no estaba allí. Grité de nuevo. ¿Dónde estaba? Giré la cabeza rápidamente, lo vi a unos cientos de metros de distancia. Estúpido. Me había separado de la línea del ancla. Hice una carrera desesperada hacia él. La técnica de natación quedó descartada, solo era un frenesí de movimientos tratando de impulsarme a través del agua. Los segundos más largos de mi vida, nadando hacia mi bote. Fue una eternidad de eternidades. Solo esperaba el momento en que algo, alguna cosa, se envolviera alrededor de mi pie y me arrastrara de vuelta al oscuro abismo. Cerraba los ojos cada vez que metía la cara en el agua mientras intentaba hacer una brazada feroz. No podía verlo. No quería verlo. Pero sabía que estaba allí. Aún podía sentirlo, la enormidad de su presencia. Alcancé la escalera de mi bote, y con un último impulso de energía me lancé sobre él. Recuerdo muy poco después de eso. Los siguientes días fueron una neblina de recuerdos. Por pura suerte, la guardia costera me encontró. Estaba deshidratado y confundido, y uno de mis rescatadores dijo que balbuceaba incoherencias, que repetía, yo, una y otra vez. Aún no he informado nada a mis empleadores. Sé que eventualmente vendrán a buscarme. Realmente no sé qué haré cuando llegue ese día. Tampoco he examinado la grabación de video. Estoy a punto de destruir cualquier evidencia de que estuve allí. A veces me despierto en medio de la noche. Siempre es el mismo sueño. Estoy en mi cama, y comienza a tragarme. Las sábanas sofocan mi cuerpo y soy arrastrado hacia abajo hasta que no puedo respirar. Me arrastra cada vez más profundo hacia un agujero negro cavernoso, y miro hacia abajo por un segundo antes de despertarme gritando. En esos momentos lo recuerdo. Recuerdo haber visto algo cuando nadaba hacia mi bote. Cuando no pude evitar abrir los ojos por un fugaz segundo. Un ojo, como una luna llena craterizada en un cielo negro. Nunca volveré a meterme en el agua. Hace unos meses me topé con algo que habría sido mejor dejar en paz, pero debido a mi descuido me he encontrado con una historia digna de ser contada. Era mayo, el día de mi graduación en el instituto. Sinceramente, me sorprendió haber conseguido pasar el último curso sin suspender ninguna asignatura, sobre todo teniendo en cuenta lo que estaba pasando en mi vida fuera de la escuela. Mi hermano pequeño estaba enfermo desde hacía años. Acababa de cumplir 14 años ese mes y ya estaba en su tercer año de tratamiento. Nada funcionaba, ni como querían los médicos ni como queríamos nosotros. Aún así, los especialistas se mostraban tan esperanzados que todos estábamos pendientes, cada vez que decían que tenían una nueva opción que podían probar. Nada cambiaba. Owen fue diagnosticado justo después de cumplir 11 años, y desde entonces las cosas en casa han sido difíciles. El niño juguetón que se magullaba como un melocotón era ahora el niño sombrío al que pinchaban y pinchaban en las habitaciones del hospital. Las cosas tenían que cambiar, no podía hacer todas las cosas que solía hacer a medida que su enfermedad se agravaba y los tratamientos empezaban a pasarle factura. El tiempo pasaba y las cosas solo se ponían más difíciles, estaba realmente enfermo.
La terapia le estaba afectando. Cuando estaba en casa no paraba de ir al baño, no podía retener nada. Se quejaba del dolor que sentía, pero solo cuando no podía soportarlo más. No quería que nuestros padres se sintieran peor por la situación. Ya es bastante duro tener un hijo con cáncer, pero más duro aún es saber que no mejora y que cada día es más doloroso que el anterior. Pero seguía sonriendo, seguía bromeando, se reía de mí por ir al colegio mientras él se llevaba los deberes a casa para trabajar a sus anchas. Seguía siendo un niño, uno que no podía levantarse de la cama sin dejar un rastro de moratones a su paso, pero un niño. Todos intentamos ser tan positivos como él. Con el paso del tiempo, Owen se puso cada vez más enfermo y, finalmente, nuestros padres tuvieron que llevárselo de casa. De alguna manera, mis padres se las arreglaron para mantenerse fuertes y esperanzados durante todo el proceso, y nunca parecieron desesperarse demasiado por el hecho de que su hijo nunca pudiera curarse. Owen estuvo fuera de casa solo unos meses antes de que su cuerpo se rindiera. Se había ido, y los años de hospitales, tratamientos y pruebas habían terminado. Yo volvía a casa de mi último día de colegio cuando recibí la noticia. Pocos días después celebramos el funeral. Mi madre estaba histérica y la mitad del colegio de Owen acudió a ver el servicio. Fue desgarrador ver a todos esos niños tristes, llorando por la muerte de un niño con el que habían crecido jugando. Ver cuánto lo echaban de menos sus amigos solo hizo que yo lo echara más de menos. A partir de ahora sería hijo único. Sin hermanos pequeños a los que enseñar o de los que burlarse. Al mismo tiempo, el servicio me dio una especie de paz. Sentí que a Owen le habría encantado ver a todas las personas que le importaban venir a despedirse de él. Sentí que había tenido la mejor vida que podía haber tenido y que todo le iría bien ahora que había seguido adelante. Poco más de una semana después encontré algo que no debía. Tenía que buscar por toda la casa para encontrar zapatos para la ceremonia de graduación, pero mi madre se había puesto a hacer limpieza. Había guardado en los armarios todo lo que no utilizaba y estaba intentando sacar una caja de zapatos de la parte superior del armario de su dormitorio cuando me di cuenta. Literalmente. Se había caído un trozo de papel de algún lugar de la estantería. La esquina me pinchó en el brazo al caer. Tiré de la caja de zapatos y la coloqué en el suelo, luego me detuve a inspeccionar lo que me había golpeado. Era una foto de Owen, de cuando era más pequeño y aún no le habían diagnosticado la enfermedad. Parecía tan inocente, con el rastro de una sonrisa empezando a formarse. Sonreí. La foto me provocó recuerdos felices de mi hermano como un niño alegre y libre de enfermedades. La fotografía pareció tambalearse mientras la miraba fijamente y, de repente, me di cuenta de que se estaba moviendo. La expresión de Owen se había convertido en una sonrisa llena de dientes y parecía estar mirándome fijamente desde su interior. Al darme cuenta, oí el gemido de la madera al moverse y, de repente, la estantería que tenía encima cedió y el contenido se desplomó a mi alrededor. Hice una mueca de dolor cuando una lluvia de libros y cajas cayó sobre mí. No sufrí daños graves, pero oí pasos que se acercaban para inspeccionar el ruido. Rápidamente metí la foto en la caja de zapatos que había bajado y empecé a organizar las cosas que se habían caído. Mi padre entró en la habitación y me preguntó qué había hecho, y le informé de que la estantería de su armario se había derrumbado. Murmuró algo sobre arreglarla más tarde y que yo la ordenara mientras se alejaba. Rápidamente coloqué los objetos caídos ordenadamente en el fondo del armario y me retiré a mi dormitorio con la caja de zapatos. Volví a mirar la foto, preguntándome si me había imaginado la sonrisa. Estaba exactamente igual que la primera vez que la cogí. Guardé la foto en un cajón de la cómoda, pensando revisarla después de prepararme para la ceremonia de graduación. Cuando estuve lista, me senté en la cama y volví a sacar la foto. No pude evitar sonreír de nuevo por lo inocente que parecía, y entonces volvió a ocurrir. Solo un tic. Tal vez fuera mi imaginación, pero la mano que estaba levantada en la foto parecía agitarse ligeramente. Era como si saludara. En ese momento mi madre entró en la habitación para anunciar nuestra marcha, y yo metí rápidamente la fotografía debajo de la almohada. Por alguna razón quería guardarla para mí. Pensé en la foto mientras subíamos al coche, preguntándome si sería algún síntoma de pena lo que me hacía imaginar que se había movido.
Salimos del camino de entrada y nos incorporamos a la carretera. Mi padre iba al volante y de repente nos desviamos bruscamente. Demasiado brusco. Nos salimos de la carretera y caímos en la cuneta antes de que tuviera tiempo de darme cuenta de lo que había pasado. El cinturón de seguridad se bloqueó antes de que el coche se detuviera bruscamente, y sentí cómo se me clavaba cuando salí despedida contra él. El parabrisas se había hecho añicos, habíamos chocado contra un pequeño grupo de árboles en la cuneta y mi madre descansaba inconsciente contra su airbag. Mi padre parecía menos maltrecho, tenía varios cortes en la cara, pero era lo bastante coherente como para sacar el teléfono del bolsillo y llamar a las autoridades. Luces rojas, luces azules, coches de policía y ambulancias. Mi padre me dijo que no me moviera, que no saliera del coche. Tenía náuseas, me escocía el lugar donde el cinturón seguía clavado y me dolían más partes del cuerpo de las que podía contar. Era tanto que ni siquiera sabía de dónde venía el dolor. Quizá entré en estado de shock, no recuerdo mucho después de los coches y las luces. Me perdí mi graduación, se ofrecieron a enviarme mi diploma por correo. El hospital nunca parecía tener la temperatura adecuada, siempre estaba incómoda. Tenía cortes y magulladuras, una conmoción cerebral leve y una costilla fracturada. Mi padre salió casi igual que yo, pero a mi madre no le fue tan bien. Sufrió un traumatismo craneoencefálico grave en el accidente y estaría un tiempo en el hospital para asegurarse de que mejoraba. Cuando salíamos de su habitación estuve a punto de preguntarle si íbamos a ver cómo estaba Owen, pero entonces recordé que no había estado con nosotros. Claro que no había estado con nosotros. Mi padre y yo nos fuimos a casa y me quedé sentada en mi habitación mirando la foto, deseando que se moviera. Permanecía inmóvil, como una foto perfectamente normal de mi hermano. Suspiré, con la intención de volver a guardar la fotografía en mi cajón, cuando mi padre entró en la habitación en mitad de la pregunta. ¿Has visto? Hizo una pausa al fijarse en la foto que tenía en la mano. ¿De dónde la has sacado? Me encogí de hombros y le expliqué que se había caído del armario el otro día, mientras se la tendía para que la cogiera. Me miró con extrañeza mientras prácticamente me arrebataba la foto de la mano. No deberías tocar cosas que no te pertenecen. Me advirtió mientras salía de la habitación. No entendía la extrañeza que me causaba la foto, pero en algún lugar de mi mente me preguntaba si la foto también se movía por mi padre. Escuché cómo se alejaba y oí cómo entraba en su habitación. Me colé sigilosamente en el pasillo y vi que la puerta de su habitación no estaba cerrada del todo. Me acerqué sigilosamente y miré por la rendija mientras él se sentaba en la cama de espaldas a la puerta. Se quedó mirando la foto mientras hablaba en voz baja. Sé que se supone que ya no debemos hacer esto. Es solo que te extraño tanto. Se suponía que esto haría las cosas más fáciles, pero no es así. Lo siento, espero que estés bien, amigo. Se quedó callado después de eso, y sus hombros temblaban como si estuviera llorando. Hacía tiempo que mi curiosidad se había desvanecido y me escabullí a mi dormitorio para ordenar mis pensamientos. No estaba segura de lo que mi padre había querido decir al hablar con la foto. ¿Que iba a mejorar las cosas? ¿Vio moverse el cuadro como yo? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta y oí las pesadas pisadas de mi padre, que se dirigía desde su dormitorio a las escaleras. Me levanté para seguirle, curiosa por ver quién nos visitaba. No estaba muy lejos de él cuando empezó a bajar las escaleras, vi claramente cómo tropezaba con el aire y caía por casi toda la escalera. Estaba en un montón en la parte inferior, gimiendo de dolor mientras yo corría por las escaleras para ayudar. No podía mantenerse en pie y yo era demasiado pequeña para levantarlo. Se me ocurrió que quien llamara al timbre podría ayudarme a levantarlo del suelo. Corrí hacia la puerta principal, pero descubrí que el porche estaba vacío. Me frustró que quien quiera que hubiera venido hubiera sido tan impaciente. Volví al pie de la escalera, donde mi padre intentaba levantarse sin apoyar el peso en la pierna izquierda. Conseguí colocarme en una posición en la que podía ayudarle a cojear y me indicó que la llevara al hospital. Llevábamos solo unas horas en casa y ahora nos tocaba otro viaje al hospital. Creía que se había roto la cadera. Se tarda casi media hora en llegar al hospital, y supuse que era tiempo suficiente a solas en un espacio reducido en el que no podía alejarse de la conversación,
Así que le hice la pregunta que me reconcomía. ¿Qué le decías antes a esa fotografía? ¿Qué se supone que no debías hacer? Mantuve la vista en la carretera mientras esperaba su respuesta. ¿Estabas escuchando? Casi, eres demasiado joven para ocuparte de estas cosas, me dijo con la voz tensa por la lesión que le había causado la caída. Continué con el sermón habitual de que ya tenía 18 años y que las cosas que involucraban a la familia y a mi hermano debían involucrarme a mí. Tenía que saber lo que pasaba. Cedió, no sé si porque no quería lidiar con mi terquedad durante el viaje o porque pensó que realmente merecía saberlo. Me contó que todo empezó cuando estaban discutiendo con los médicos de Owen si debían dejarlo en casa o ingresarlo en el hospital a tiempo completo. Después de una reunión con los médicos, se encontraron con un hombre a la salida del hospital, que dijo haber oído hablar del caso de Owen y haber ayudado antes a varias familias en situaciones similares. Les invitó a cenar y hablaron de la oferta. Al principio no les pareció nada raro. La cena fue cara y el desconocido hablaba como un hombre de negocios profesional. Aconsejó a mis padres que ingresaran a Owen en el hospital y les ofreció una forma única de mantener siempre presente el espíritu feliz de su hijo. Por supuesto aceptaron la oferta, su hijo estaba más enfermo de lo que jamás habían experimentado. Sabían que se estaba muriendo. Todo lo que tenían que hacer era llevarle a este hombre una foto de Owen antes de que enfermara. Era así de sencillo, y a los pocos días la foto estaba en un sobre en nuestro buzón. Pero era diferente. A medida que Owen enfermaba, la foto parecía cobrar más vida. Mis padres veían a su hijo sonreír y jugar a través de la foto mientras, al mismo tiempo, veían cómo se consumía en la habitación de un hospital. Ni siquiera se molestaron en preguntarse cómo era posible. Con la foto venía una nota, una advertencia. A medida que su hijo se desvaneciera más, este recuerdo cobraría vida en la misma medida. Si el niño moría, la desgracia caería sobre la persona que avivara su recuerdo. La imagen estaba consumiendo las partes del alma de Owen que se desvanecían de su cuerpo. Él estaba en el cuadro. Me lo merezco. Mi padre se señaló la cadera al terminar de recordar el arreglo que había hecho. No tenía ni idea de cómo reaccionar ante la información que acababa de recibir. Recuerdo que pensé que eso era todo. La estantería, el accidente de coche, las escaleras, todo después de mirar aquella foto. A día de hoy sigo sin entender cómo pudo ser posible todo aquello. Llegamos al hospital y entré corriendo para coger una silla de ruedas y traer a mi padre. Me aconsejó que me fuera a casa a pasar la noche y que volviera por la mañana, cuando empezara el horario de visitas. Me fui a casa y pensé en todo una y otra vez. ¿Era un demonio? ¿No tenía que haber gato encerrado en este asunto? ¿Hasta dónde llegaría la desgracia? Temía perder a más miembros de mi familia por la decisión que habían tomado mis padres, y me preocupaba el alma de Owen. ¿Estaba realmente en paz atrapado dentro de una foto? ¿Atascado en el recuerdo de una vida que ya no puede vivir? Me sentía mal, y cuando llegué a casa ya había tomado una decisión irreversible. Entré en casa y me dirigí inmediatamente a la habitación de mis padres, donde habían dejado el cuadro. Dudé solo un momento, deseando que eso le diera paz a mi hermano, antes de encender el mechero y prender fuego a la foto. Miré fijamente y aguanté hasta que el fuego estuvo demasiado cerca. La foto se convirtió en ceniza antes de caer al suelo. Me sentí mejor, sentí que había hecho lo correcto, que había liberado a mi hermano de la maldición egoísta que mis padres habían consentido. Dormí esa noche con la esperanza de que todo fuera mejor, de que se acabara la desgracia que había causado la foto. Visité a mis padres a la mañana siguiente, mi padre ya se había metido en la habitación de mi madre cuando llegué. Al parecer, él también la había puesto al corriente de mi conocimiento de la fotografía. Ella se disculpó profusamente por no habérmelo dicho, afirmó que se sentía fatal por haberlo mantenido en secreto durante tanto tiempo. Le dije que no pasaba nada, que ahora todo estaba bien. Había quemado la foto, Owen debería estar libre y no deberíamos tener más accidentes. Ella me dedicó una débil sonrisa y se agarró a mi mano mientras mi padre me abrazaba. Estaba contenta de que hubiera tenido la sensatez de hacer lo que ellos no se atrevían a hacer.
Estuvimos charlando un rato hasta que mi padre se alejó en silla de ruedas a por algo de picar y fue entonces cuando mi madre me hizo un gesto para que me acercara y me susurrara algo. Quería destruir la foto justo después de que Owen muriera, iba a hacerlo. No se lo conté a tu padre, y tú tampoco deberías. No pudo aceptarlo. El hombre, con el que hicimos el arreglo, se presentó en la oficina. Estaba a punto de irme a casa y deshacerme de la foto, y me paró en el coche. Me dijo que, si la destruía, el alma volvería al cuerpo, aunque éste estuviera muerto. No me atrevía a hacerlo. Lo pensé un momento y casi grité lo primero que pensé. Está vivo. Mi madre sacudió la cabeza y me hizo un gesto para que me callara. Cariño, ¿no sabes cómo se preparan los cuerpos para los entierros? Puede que tenga alma, pero desde luego no está vivo. Me senté al darme cuenta de lo que había hecho. No hemos vuelto a hablar de ello desde aquel día, la fotografía está en la lista negra de nuestra casa. Han pasado unos meses desde entonces y no puedo evitar pensar en que es culpa mía que el alma de mi hermano esté para siempre atrapada en un cuerpo en descomposición bajo 2 metros de tierra. Publiqué una foto de mi bisabuelo en Old School Cool hace unos días. Lo hice en mi cuenta principal, no en esta. Me arrepiento de haberlo hecho. Ha puesto la vida de mi familia patas arriba, ha abierto posibilidades que preferiría no contemplar, y ha puesto en duda todo lo que pensaba saber. Estaba escaneando algunas fotos familiares antiguas en la computadora para mi mamá. Siempre me ha fascinado mi bisabuelo. Mi mamá siempre tiene tantas historias que contarme sobre él y cómo iluminó su infancia. Era realmente un personaje notable. Además, era un hombre particularmente apuesto. Siempre me ha encantado esa fotografía de él, con su rostro esculpido y sus ojos oscuros mirando a lo lejos. No estaba mirando directamente a la cámara. Es la única fotografía que tenemos de él. Mi mamá dice que lo sorprendieron con esa foto, porque normalmente nunca le gustaba que le tomaran fotos. Antes de publicar la foto, estaba bastante segura de que sería un éxito seguro con la multitud en línea. Y tenía razón. Pero, al mismo tiempo, todavía me sorprendió la medida en que la gente realmente estaba de acuerdo conmigo. La fotografía subió rápidamente a miles de votos positivos. Mi bisabuelo se volvió famoso en internet. Recibí los típicos comentarios como: "Oh Dios mío, tu bisabuelo era tan apuesto". Y: "¿Tu bisabuelo está soltero?". También: "Oye, ¿podemos ver una foto de ti, Ope, para ver cuánto de esa belleza heredaste?". Los primeros comentarios me hicieron sonreír y sentirme extrañamente orgullosa de mi herencia genealógica. Después de un tiempo, comenzó a volverse un poco extraño, ya que algunas personas empezaron a cruzar límites y llevar las cosas demasiado lejos. Comencé a sentirme culpable. Claro, hubo algunos comentarios hermosos y respetuosos, discusión y preguntas. Pero a medida que la popularidad de la fotografía aumentaba, también lo hacía su exposición al mundo en general, y fue entonces cuando comenzaron a aparecer personajes menos que agradables. Nunca conocí a mi bisabuelo, pero por todo lo que he oído, era un hombre recto, casi regio. Bien educado, respetable y digno. Un verdadero caballero, y había sido muy amado y reverenciado por mi familia. Y ahora, sentía que era un oxímoron, este choque de mundos. Tener a mi increíble y digno bisabuelo expuesto para que la fea cara del internet lo mirara e hiciera comentarios groseros. Sentía que estaba violando su memoria. Como si lo estuviera prostituyendo para mi propio beneficio. ¿Y qué beneficio? ¿Unos puntos arbitrarios en internet? Estaba a punto de eliminar la publicación cuando sucedieron dos cosas en rápida sucesión. Primero, alguien se ofreció amablemente a colorear la foto y preguntó por detalles sobre el color de ojos y cabello, etc. Le pregunté a mi mamá por los detalles. Ella había estado muy unida a su abuelo y podía recordar todo muy bien. Lo más llamativo de él, que no se podía ver en la fotografía en blanco y negro, era que tenía dos ojos de diferentes colores. Uno de un verde profundo y el otro marrón oscuro. En la foto en blanco y negro, parecía que había una sombra sobre el ojo más oscuro.
Cuando llegó la versión coloreada, estaba increíblemente hecha. Los tonos eran exactamente los correctos. Eso hizo que toda la experiencia de compartir en línea fuera un poco redentora, debo decir. Se lo mostré a mi mamá, y eso la hizo llorar. Casi había tenido miedo de mostrárselo, porque ella había querido mucho a su abuelo, hasta el punto de que todavía no le gustaba hablar sobre el final de sus días. Todo lo que sé es que había sido un momento extremadamente traumático para ella. A veces, todavía se emociona si algo le recuerda a ese final. De todos modos, unos minutos después de que se publicó la versión coloreada para que todos la vieran, alguien respondió. Hola. Sé que esto va a sonar muy raro, pero después de ver esa foto coloreada de tu bisabuelo, conozco a un tipo que se parece exactamente a él. En serio. Viene a mi cafetería casi todos los días, así que lo veo mucho. Es como su doble o algo así. Voy a tomar una foto y enviártela mañana por la mañana. Te juro que es exactamente como él. Revisé el historial del que publicó y no parecía ser un troll ni nada por el estilo. No sé, algo sobre su historial de publicaciones y la manera sincera en que escribió el mensaje me hizo creerle y sentir un leve interés por la foto prometida. Su entusiasmo parecía genuino, así que estaba intrigada por ver a este supuesto doble. Lo más probable es que no se pareciera en nada a mi bisabuelo, estaba segura. Después de todo, a menudo se nos dice que conocemos a alguien que se parece exactamente a tal persona, y cuando ves al gemelo propuesto más tarde, generalmente es bastante decepcionante. Así que solo respondí. Hola, genial. No puedo esperar a ver la foto de mi gemelo ancestral, jaja. Y luego pronto me olvidé de ello, básicamente. Sin embargo, al día siguiente, recibí este mensaje. Hola. Entonces, sé que prometí una fotografía, y aquí está. Solo una pequeña advertencia. Esperaba conseguir una foto frontal del señor. Le pregunté si podía tomarle una foto, y él preguntó por qué, así que traté de explicarlo brevemente sin sonar demasiado estúpido. Básicamente, le dije que había una foto en internet que se parecía a él, y quería enviar su foto a una bisnieta del tipo al que se parecía. Se volvió progresivamente más raro a medida que trataba de explicarlo, jaja. Me di cuenta de que cosas que son perfectamente razonables en internet pueden sonar tan absolutamente extrañas en la vida real. De todos modos, no sé por qué, pero se enojó bastante y no me dejó tomar su foto. Quiero decir, es comprensible, no a todo el mundo le gusta que le tomen fotos para compartir en internet. Pero fue raro como su actitud cambió drásticamente. Siempre es tan amable y simpático, y deja buenas propinas. Esperaría que dijera no amablemente. Pero realmente se molestó. Fue muy brusco conmigo. Tuve la sensación de que esta sería su última visita aquí, lo cual es una pena, porque parecía un tipo genial antes de todo esto. De todos modos, no quería decepcionarte después de la expectativa de ayer. Además, el hecho de que se pareciera tan molesto significaba que probablemente no volvería, así que esta sería mi última oportunidad de conseguir una foto. Así que sé que esto es realmente cuestionable, éticamente hablando o lo que sea, pero, aún así, saqué una foto de contrabando, jaja. Tuvo que detenerse en la puerta. Mantuvo la puerta abierta para alguien que entraba. Así que pude tomar una rápida, pero no estaba mirando directamente a mí, lo que es tanto la razón por la que pude tomar la foto, como por la que la foto no es tan buena. Es de su perfil, así que quizás no puedas ver el parecido tan bien como si hubiera sido de frente. Pero en serio, sigo pensando que se parece a tu abuelo. Espero que estés de acuerdo. Déjame saber qué piensas. Dadas las longitudes que este pobre tipo había ido para conseguir esta foto, estaba bastante divertido, así que hice clic en la foto con expectativas neutrales. El hombre era visible en vista lateral, pero tenía que admitir que sí guardaba un ligero parecido con la versión coloreada de mi bisabuelo. Quizás era un pariente distante, de alguna manera. Cabe señalar que el tipo que envió la foto estaba prácticamente al otro lado del mundo de mí, y hasta donde sé, no tengo parientes en América, así que esto es realmente poco probable. Pensé que la foto del doble divertiría a mi madre, quien, por supuesto, había conocido muy bien a su abuelo. Sería interesante conocer su opinión sobre ello, pensé. Llevé mi laptop a ella y le mostré la fotografía. Ella echó un vistazo a la pantalla, primero distraídamente, pero luego dio un respingo.
No podía apartar la vista de la pantalla. Dios mío, dijo, llevándose la mano a la boca. Se inclinó hacia la pantalla, mirándola de cerca. ¿Puedes hacer zoom? En su cara. Hice zoom tanto como pude sin convertir la imagen en un desastre pixelado y borroso. Ella lo miró por lo que pareció una eternidad. Dios mío, se parece exactamente a él. Dijo finalmente. Quiero decir, honestamente. Justo como él. Quiero decir, incluso. Sus dedos recorrieron la pantalla con tanta seriedad y cariño. ¿Ves la pequeña cicatriz ahí? En su mejilla, cerca de esta oreja. Solía contarme historias sobre cómo la consiguió. Una historia diferente cada noche. Yo era tan pequeña, me sentaba en su rodilla y miraba esa cicatriz, a veces hasta que me quedaba dormida. Y... ella inhaló rápidamente y señaló la cicatriz en la mano del hombre, que sostenía la taza de café. Su manga estaba ligeramente levantada. Ahí estaba la marca de una cicatriz que sobresalía de su antebrazo, extendiéndose sobre el dorso de su mano. Esa también. Esa era tan prominente. Era una cicatriz profunda. Podía sentirla debajo de mis dedos cuando le agarraba la mano. Me parecía enorme, entonces, debajo de mi pequeña mano. También me contaba historias sobre esa. Historias tontas, para hacerme reír. Peleas en las que se había metido. O bestias míticas con las que había luchado. Suspiró y sonrió, perdida en sus felices recuerdos de infancia por un momento, y luego, supongo, la rareza de la situación la golpeó. El hombre sosteniendo el café en esta fotografía moderna era un hombre joven. Y, sin embargo, tenía el rostro y las características identificativas de mi bisabuelo. Se sentó pesadamente en la silla junto a la mesa. ¿Cómo es esto posible? Pregunté, planteando la obvia pregunta para ambas. ¿Podría ser una broma? Dijo. ¿Podría este hombre que te envió la foto estar haciéndote una broma? Esta gente de internet puede ser muy ingeniosa con sus cosas de Photoshop, ¿no? ¿Podrían haber trabajado a partir de tu foto original? Bueno, sí, tal vez, pero... me quedé en silencio. Quiero decir, era la única explicación posible que se me ocurría. Cualquier otra cosa sería demasiado extraña. Saqué la fotografía original, aquella en la que mi verdadero bisabuelo estaba mirando a la cámara más de frente. La cicatriz cerca de su oreja no era visible debido al ángulo de su rostro. Su mano tampoco estaba a la vista. Mi madre y yo tomamos en cuenta esos detalles, en silencio. Ella me miró, con los ojos muy abiertos. Esto es imposible. Dijo. No puede ser posible. Me senté a su lado. Nos quedamos en silencio un rato. Mi sangre retumbaba en mis oídos. Tenía que haber alguna explicación, ¿cierto? Tenía que ser un truco o una broma, de alguna manera. O simplemente una coincidencia realmente extraña. Dicho eso, la calidad de la foto no era tan buena. Podías ver las cicatrices una vez que mi mamá las señaló, pero no antes. Así que tal vez era como una ilusión óptica, como esas cosas de patrones ocultos que realmente no están ahí, pero te haces verlas, y luego no puedes dejar de verlas. Tal vez era así, y las cicatrices realmente no estaban ahí, y las vimos porque mi mamá esperaba verlas, porque el rostro del hombre se parecía un poco al de su abuelo, y ella me había hecho verlas también. Oye, podría ser una vena prominente en su mano, o la iluminación, o algo así, y la luz había caído justo en el lugar correcto. Le dije todo esto a mi mamá, y ella asintió, pero podía decir que no estaba convencida. Supongo que... dijo, y luego se quedó en silencio. ¿Pero qué? Podría tener algo que ver con lo que pasó al final. Ella estaba mirando al suelo, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Sus manos temblaban y parecía asustada. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con cuidado. Ella sacudió la cabeza. Estoy siendo ridícula. Dijo, y se levantó y se fue. Su cuerpo entero temblaba, y pude ver lágrimas en su rostro. Tienes que entender un poco del trasfondo, aunque admito que no sé mucho. Mi mamá nunca ha hablado sobre esos últimos días, a pesar de mis intentos de sacarle información. Lo único que sé es que fue un momento traumático cuando lo perdió. Fue algún tipo de accidente violento. No sé más detalles más allá de eso.
Aún tiene pesadillas al respecto y estuvo en terapia durante un tiempo. Cuando era pequeña, estaba ansiosa por conocer detalles, pero eventualmente hice las paces con el hecho de que tal vez nunca lo supiera. Cualquier pequeño detalle era como oro. Ella habla de él todo el tiempo, de su vida, de su carácter, transmitiendo su sabiduría. Pero nunca sobre esos últimos días. No a mí, y nunca a mi papá, tampoco, porque le he preguntado. Es un territorio prohibido para discutir en nuestra familia. Creo que, en parte, debido al misterio que rodea sus últimos días y a lo increíble que ella describe que era como persona, siempre he sentido una gran intriga por la presencia de este hombre en nuestra historia familiar y el vínculo que compartía con mi madre, cómo había moldeado su carácter. Supongo que es por esta admiración y curiosidad general que escaneé esa vieja foto en mi laptop en primer lugar, y luego la publiqué en línea. Porque quería compartir su esencia con el mundo. Así que, por supuesto, mi curiosidad natural estaba en llamas cuando ella se alejó así. Tan cerca de contarme más, y claramente en algún tipo de agitación. Y pensaba que, cualquiera que fuera lo que pasó al final, podría estar relacionado con esto. ¿Este hombre moderno que camina por ahí y que se parece a él? ¿Cómo es eso posible, y qué demonios fue lo que pasó? Realmente quería seguirla y abrirle un torrente de preguntas, pero parecía estar en ese estado inalcanzable de nuevo, como solía estar cuando revivía sus recuerdos traumáticos. Podía oírla llorar y no quería abrir viejas heridas. Así que simplemente me quedé allí incómoda, mis nervios eran un torbellino de inquietud y confusión y una sensación incómoda de miedo, supongo. Intentaba procesar las cosas, pero me quedaba en blanco. La foto moderna era solo una coincidencia, estábamos viendo cicatrices donde no las había, y probablemente había abierto toda una lata de gusanos traumáticos para mi pobre madre, probablemente afectando su salud mental. Debería haber sabido que era mejor no publicar sobre este tema sensible en línea. Entonces, decidí borrar la publicación, y olvidar todo sobre ello. Inicié sesión en mi cuenta y tenía cientos de nuevos mensajes. Había estado desconectada la mayor parte del día, porque mi mamá y yo habíamos estado discutiendo la nueva foto durante bastante tiempo. Abrí mi bandeja de entrada con un suspiro, esperando más de los mismos comentarios generales de bromas y cumplidos y la ocasional observación lasciva. Excepto que lo que se publicó amplificó mi inquietud por mil. No tengo idea de qué pensar. Ahora estoy aterrorizada, creo que he abierto una caja de Pandora en nuestra historia familiar. Esto es lo que pasó. Después de que ese tipo publicó la foto moderna de mi bisabuelo en la cafetería, junto con la versión coloreada de otro usuario. Hubo una avalancha de comentarios. Aquí hay solo una muestra que copié/pegué y guardé en ese momento, había muchos otros, aunque algunos ni siquiera logré leer. Usuario 1. Chica, esto va a sonar bastante raro, pero ese tipo se parece a una figura mítica famosa en mi ciudad natal. Dicen que es malvado y que tiene una bestia voladora a su servicio, que convocará si lo cruzas. Los gritos de su criatura ayudante son suficientes para matarte. Tenemos un viejo retrato de él en nuestro ayuntamiento, es básicamente parte de nuestro patrimonio. Dicen que hace muchos años, él y el halcón gritón aniquilaron a la mitad de la población del pueblo porque lo maltrataron. Voy a publicar el retrato mañana. Mismos ojos quiméricos y todo. Extraño. Respuesta a lo anterior. Usuario 2. ¿Eres de mi ciudad natal? No voy a publicar el lugar exacto porque no quiero que me identifiquen, pero, ¿estás en América del Sur? Tenemos exactamente la misma leyenda aquí. Excepto que lo llamamos diferente. Lo llamamos el ojo astuto. Dicen que tiene dos ojos de diferentes colores porque su súbdito volador puede ver a través de uno de sus ojos. Cualquiera que no le guste. Cualquiera con actitud. El monstruo vuela inmediatamente. Sus gritos son suficientes para paralizarte y pulverizarte la carne, solo con el sonido. Solía tener tanto miedo cada vez que escuchaba gritos por la noche. Mi madre asustaba a mis hermanos y a mí con el hombre de ojos astutos cada vez que nos portábamos mal. Y hay ancianos aquí que juran haber tenido encuentros con él, o conocen a alguien que los ha tenido. Todos creen que es real. Me dio escalofríos cuando vi que mencionabas la leyenda. Respuesta. Usuario 1.
No soy de América del Sur, soy de un pequeño pueblo en Europa del Este. Qué aterrador que ustedes tengan básicamente la misma leyenda allá. Nunca había oído a nadie mencionar esta leyenda fuera de mi ciudad natal. Usuario 3. Vaya, ahora que publicas esas dos fotos. Tengo un viejo libro de leyendas. Una de las ilustraciones es de un hombre guapo de cabello oscuro con dos colores de ojos. Dicen que es un monstruo cruel disfrazado de hombre, increíblemente astuto. Cualquiera que falla en sus pruebas se despierta al sonido de gritos, y los gritos hacen que su carne se pudra y se caiga. Está descrito con tanto detalle, con testigos históricos y todo. El hombre se parece a la foto aquí, lo siento, Ope, sin falta de respeto hacia tu abuelo, pero se parece tanto a él. Esta era una antigua leyenda de una pequeña y remota aldea escandinava, creo. No puedo recordar el nombre que le dieron al monstruo. Voy a buscar el libro y publicar más detalles. La forma en que fue descrito me dio escalofríos. Nunca había escuchado a nadie hablar de esto antes, era una leyenda realmente oscura. Usuario 4. Oh, por Dios, sé de qué están hablando. Tenemos una leyenda similar en India. En el pueblo de donde son mis padres. Estoy tan emocionada de escuchar a otros hablando de esto. Mi madre me contaba sobre algo que le sucedió a su tía cuando era pequeña por él, traducción aproximada demonio cruel de un ojo con su ayudante, el diablo gritón. Lo llaman de un ojo porque decían que solo podía ver a través de su ojo oscuro, o cerraba un ojo para mirarte a través de su buen ojo. Tengo que escribir esa historia correctamente para ustedes. Voy a hacer que mi mamá la cuente de nuevo. En serio, mis primos y yo amábamos y odiábamos esa historia en igual medida, era tan aterradora que nunca podíamos dormir después. Nos asustábamos unos a otros gritando en medio de la noche y despertándonos. Una vez, mi primo mayor hizo eso y me oriné en la cama, estaba tan asustada. Todos los ancianos de nuestro pueblo nos contaban sobre eso cuando visitaba de regreso a casa. Oh, por Dios, estoy tan emocionada de que otros países tengan a este mismo demonio en su historia también. Lo hace aún más aterrador. Como si realmente hubiera recorrido el mundo. Vaya, no puedo esperar para contárselo a mis primos. Esto es como toda la emoción / miedos de mi infancia regresando. Usuario 5. Tenemos una leyenda urbana muy similar en el lugar de donde soy. Dicen que tiene la fuerza de 1000 hombres, y vuela de un lugar a otro sobre el lomo de su monstruo alado gritando. Tenía un nombre, no puedo recordarlo. Tienen diferentes nombres para él. Dicen que tenía ojos de diferentes colores, uno maligno y otro bueno, y dependiendo de cómo se sintiera contigo, usaría uno u otro para mirarte. Si te mira a través del ojo negro, básicamente estás jodido. También recuerdo algo sobre los gritos. Fue mi abuelo quien nos contaba historias sobre él, que escuchó de su madre. Es genial ver que se hable de esto aquí. Mi familia es de un pequeño pueblo en China, pero no he escuchado a nadie más mencionarlo. Pensé que las historias se habían extinguido con mi abuelo. Usuario 6. Estoy impresionado. Honestamente. Pensé que esta historia era solo una leyenda urbana confinada a mi familia, o algo así. Tenía un tío abuelo que juraba haber visto a este hombre con ojos increíblemente bellos y extraños, que eran de 2 colores diferentes. Estaba casi hipnotizado por ellos. El hombre, que mi tío abuelo siempre juró que no era un hombre, sino más bien un monstruo de algún tipo presentándose como un hombre, era muy fuerte, y mi tío estaba muy asustado. Mi tío abuelo estaba trabajando en una fábrica en el turno de noche. Este hombre logró doblar metal con sus propias manos, o algo así, porque estaba enojado. Mi tío estaba asustado y logró alejarse de ese lugar, llegó a casa con una fiebre alta. A la mañana siguiente, las personas que estaban allí en su trabajo esa noche fueron encontradas literalmente pulverizadas. Estoy en el teléfono, escribiré todos los detalles más tarde si alguien está interesado. No puedo creer que otros estén mencionando a este mismo hombre en otras partes del mundo que coinciden con lo que dijo mi tío abuelo. Nunca realmente lo creí completamente hasta ahora. Usuario 7. Chicos. Tenía esa foto abierta en mi navegador, y mi abuela pasó, está de visita con nosotros. No estoy mintiendo, lo juro. Ella vio las fotos, hizo una doble toma y se quedó congelada.
Está diciendo que el hombre es una criatura terrible de su infancia. Nunca la había visto así antes. Estaba realmente asustada y me preguntaba de dónde saqué las fotos, por qué lo estaba mirando, dónde se tomaron, si ese hombre todavía estaba vivo, dónde estaba. Y se estaba alterando. Simplemente salió de nuestra casa y se fue a casa muy abruptamente. No responde a mis llamadas. Parecía realmente molesta y conmocionada. Juro que no me lo estoy inventando. Respuesta. ¿Cuál foto? ¿La del bisabuelo de Ope o la nueva? Usuario 7. Respondiendo a la respuesta. Ambas. Estaba comparándolas una al lado de la otra, solo por curiosidad. Nunca esperé una reacción así. Estoy realmente asustada. Y leyendo otras respuestas aquí, aún más asustada. Veré si puedo obtener más información de mi abuela cuando se calme. Usuario 8. Siento mucho por Ope. Resulta que su bisabuelo se parece a un monstruo demoníaco legendario. Usuario 9. Respondiendo a lo anterior. ¿Y si el bisabuelo de Ope realmente es este tipo monstruoso? Todos juran que se parece a él, y es su semejanza la que ha desencadenado toda esta discusión. Y así sigue. Muchas leyendas y relatos de un hombre que aparentemente se parece justo a mi bisabuelo, con dos ojos de diferentes colores, uno verde y otro marrón oscuro, y diferentes historias, pero todas compartiendo elementos muy similares a la leyenda que sigue a este hombre en todo el mundo. Muchas personas dicen que han oído hablar de esta leyenda, estas historias sobre este hombre barra monstruo barra demonio. Pero aquí está la peor parte. Me sentí realmente cansada al leer todas esas cosas. Quiero decir, obviamente razoné que simplemente se habían aferrado al hecho de que mi bisabuelo simplemente tenía los mismos ojos inusualmente coloreados que el hombre de estas leyendas. Pero con la reacción de mi mamá más temprano, me sentía mal y abrumada, así que simplemente dejé la laptop y me fui a dormir. Había cientos de comentarios que aún no había leído, y cambié de opinión y no quería borrar la discusión en ese momento, porque había tantas personas involucradas y todo estaba zumbando y tomando vida propia, y sentí que sería grosero cortarlo abruptamente cuando había tantas personas tan emocionadas. Además, ya no se trataba de mi bisabuelo. Simplemente el hecho de que sus ojos multicolores habían desenterrado una leyenda que las personas habían mantenido hasta entonces en sus pequeños rincones del mundo. En ese punto, incluso estaba un poco orgullosa de que mi foto había logrado sacar a la luz una leyenda oculta, muy interesante, que muchas culturas parecían tener su propia versión. Sentí que disfrutaría más la discusión cuando estuviera más descansada. Quería volver a mirar la discusión actualizada por la mañana, así que dejé la laptop en la sala de estar, con la página abierta. Gran error. Me desperté esta mañana y mi mamá estaba sentada junto a la laptop, leyendo todo. Su cara estaba pálida como una hoja, honestamente. Incluso en sus peores días, nunca había estado así. Incluso en los días en que ha tenido pesadillas que le recuerdan cómo murió su querido abuelo. Incluso cuando ha estado reviviendo el trauma, nunca la había visto lucir como lo hizo esa mañana. Me estaba arrepintiendo de haber dejado la laptop abierta, así que la cerré rápidamente, para que no pudiera leer más, un poco grosero, pero básicamente era para protegerla, y traté de reírme de todo esto. Ella no estaba en un buen lugar, mentalmente, de todos modos, porque mi estúpida publicación probablemente había despertado más recuerdos traumáticos sobre su muerte y simplemente me sentía realmente mal por haberla llevado a este punto. La discusión sobre la leyenda del hombre de ojos de dos colores era un desvío y no estaba relacionada, no tenía por qué leer sobre eso en su estado ansioso. Lo sé, mamá. Es raro cómo hay una leyenda sobre una figura espeluznante. Con ojos multicolores similares. Me reí. Supongo que debe haber algo en nuestro inconsciente colectivo sobre cómo las personas encuentran aterradores los ojos quiméricos, o algo así. Así que construyeron una leyenda alrededor de eso. Ella miró hacia un punto en la distancia, su mirada aún fija en el lugar donde había cerrado la pantalla de la laptop. Intenté hablar sobre otras cosas, de hecho, divagué un poco. Y ella simplemente se sentó allí, hipnotizada. En estado de shock. Ahora me estaba asustando mucho, así que le traje un vaso de agua.
Ella lo tomó, solo distraídamente, y lo sostuvo, pero no lo bebió. Me sentía terrible, tenía escalofríos en los brazos. De alguna manera, leí toda esa ridícula exageración sobre la leyenda del hombre de ojos de dos colores, había afectado la cabeza de mi pobre mamá. Estaba teniendo una crisis nerviosa. Realmente era un ser humano horrible por poner a merced de internet las sensibilidades de mi familia. Me preguntaba si debía llevarla al médico. Ella dejó el vaso. Se levantó. Caminó hacia el baño y cerró la puerta de golpe. Pude escuchar el sonido de ella vomitando. Corrí detrás de ella y me quedé en la puerta, impotente, llorando también, realmente, sintiéndome como una persona terrible por haber abierto todo esto. La gente en internet cree que puede decir lo que quiere y hablar sin pensar y crear teorías, sin darse cuenta de que esos comentarios imprudentes y la histeria pueden afectar realmente a las personas en la vida real. ¿Cómo me atreví a exponer a mi familia, a mi pobre mamá, a ese tipo de cosas? Ella estaba en terapia por la muerte de su abuelo, aún tenía pesadillas regularmente, por Dios. ¿Por qué pensé que esto era una buena idea y por qué la dejé expuesta a esas personas horribles que se alimentan de contar sus historias? Cuando salió, tenía los ojos hinchados y la voz ronca. Lo siento mucho, mamá. Le dije, y la abracé, la sostuve con fuerza, tratando de quitarle los malos sentimientos, de alguna manera, para protegerla de toda esa mala energía. Quería arreglarla solo con amor. En realidad, realmente odio verla cuando tiene uno de sus ataques de ansiedad. Era un miedo constante en mí, ver a mi madre en ese estado roto cuando era pequeña. Si alguna vez has visto a un padre en un estado vulnerable, sabes exactamente lo horrible, aterrador y desgarrador que es. Todo eso en internet es tan estúpido, lo siento mucho. No es estúpido. Dijo con una voz pequeña. Me empujó suavemente. Es lo que he temido todos estos años. Miraba al suelo. Está bien, entonces, mamá, creo que necesitamos ir al médico esta tarde. Oí los gritos. Dijo, mirándome a los ojos por primera vez. Oí el sonido de los gritos. Cuando era pequeña, vi él. Tosió y se llevó una mano a la boca, y pensé que iba a vomitar otra vez. Pero no lo hizo. Se tambaleó un poco, pero se estabilizó. No tenía idea de la magnitud de las cosas. No sabía que él era. Quiero decir, sospechaba un poco, pero... ¡Oh Dios! Siempre tuve tanto miedo de enfrentar el miedo que siempre tuve. Lo amaba tanto. Nunca quise enfrentarlo. Se cubrió los ojos y comenzó a sollozar. Sollozos profundos y desgarradores, y luego se fue a su habitación. No ha salido. Realmente no tengo idea de qué pensar, cómo sentirme. Ni siquiera puedo concentrarme en las nuevas publicaciones y mensajes que recibí. Ya he borrado la publicación original, con su foto y discusión. Simplemente no puedo manejarlo. Me siento entumecida, pero también hay una sensación de terror, que me carcome por la parte de atrás de la cabeza. Siento muchos pensamientos grandes y torpes que no tienen sentido, chocando en mi cerebro, haciéndose más grandes, como ecos, pero no puedo enfocarme en un solo pensamiento coherente. Nada de esto tiene sentido. Lamento mucho que me haya llevado un tiempo actualizar. Estoy segura de que entenderán por qué, cuando sepan lo que ocurrió. Las cosas tomaron un giro inesperado. Básicamente, después de mi publicación, me fui a dormir y me desperté sola para encontrar la carta, y mi madre había salido. Era bastante tarde, pero pensé que había salido para aclarar su cabeza. Estaba a punto de empezar a leer, cuando me di cuenta de lo muy tarde que era. Eran como las 2 de la madrugada. Mi madre debió haber salido antes. Llevaba bastante tiempo fuera. Era muy tarde para dar un paseo. Simplemente sentí que algo estaba mal. Decidí dejar la carta y salir tras ella. Recorrí todas las rutas que ella suele caminar, pero no podía encontrarla en ninguna parte. Corría de aquí para allá, en medio de la noche, llamando su nombre, volviéndome frenética. Intenté llamarla a su teléfono móvil, pero no hubo respuesta. Fue horrible, absolutamente aterrador, además de todo lo demás. Las cosas impensables que pasaban por mi cabeza. Estoy segura de que pueden imaginar. Busqué hasta el amanecer y, eventualmente, llamé a la policía para reportarla como desaparecida.
Fue horrible, porque tenía una sensación vacía. Sentía que su ayuda sería inútil. Fue un día terrible, sombrío, lleno de tensión, mientras esperaba noticias. Un día se convirtió en dos. Comencé a pensar que quizás nunca la volvería a ver. Eventualmente. Bueno, fue un alivio en algunos aspectos. Porque apareció en el hospital, viva, pero estaba herida. La encontraron en la calle, inconsciente, sin ninguna información identificativa. Moreteada y ensangrentada. Solo pudieron identificarla cuando despertó y les dijo su nombre, y fue entonces cuando me llamaron. Cuando pudo hablar correctamente, dijo que no había estado prestando atención a su entorno, y que había sido asaltada violentamente. Le habían robado el bolso. Seré honesta. No sé qué pensar. Podría estar mintiendo. ¿Cuáles son las probabilidades de que nosotras descubramos lo que descubrimos, y el mismo día, mi madre termine en el hospital con tales lesiones? Mi madre insiste en que realmente fue solo un caso, de que estaba tan alterada y perturbada esa noche, que terminó caminando sin rumbo hacia una situación peligrosa, mucho menos vigilante de lo que normalmente sería, porque estaba tan distraída y molesta en ese momento. No sé qué pensar. Sin embargo, no voy a interrogarla demasiado. Está demasiado afectada, después de todo lo que ha pasado. Así que estoy segura de que entenderán por qué las cosas han estado tan desordenadas, que simplemente no he podido enfrentarme a la computadora para actualizar. Ni siquiera he podido concentrarme para leer su carta completamente. Solo ahora que ella está de vuelta, segura en la cama, he podido concentrarme lo suficiente para leer la carta y, por lo tanto, finalmente la estoy escribiendo para ustedes. Aquí está la carta que escribió esa noche, antes de todo esto. Kate. No sé por dónde empezar. ¿Cómo puedo condensar la compleja y fascinante personalidad de ese hombre, mi abuelo, en solo unas pocas páginas? Tengo tantos pensamientos, tantos recuerdos. Nunca quise abrumarte con ellos. Además, nunca podría estar segura de cuánto de eso era solo mi mente infantil, mi imaginación. Supongo que ahora lo sé. Desearía no saberlo. Cuánto desearía haber podido morir con los recuerdos más felices en la mente, sin tener que pensar en el resto. Pero no puedo pretender más. Necesito contarte todo lo que recuerdo. Si no lo hago, es posible que te esté poniendo en peligro. Sin conocimiento, estás ciega y potencialmente vulnerable, y no quiero que estés en esa posición. Siempre hubo señales, supongo. Por un lado, su mente era, sin duda, diferente. Era tan increíblemente inteligente, tan sabio. Esas mismas cosas que una vez me hicieron admirarlo tanto, ahora me hacen estremecer al recordarlo. Podía hablar con competencia avanzada sobre una gran variedad de temas. Y su agilidad mental, Dios mío. Podía resolver cálculos complejos en un instante. Su memoria era inigualable, leía algo y podía recitarlo palabra por palabra meses después, recordar nombres, rostros y conversaciones con un asombroso detalle, años después de un encuentro mundano. Su encanto les atrajo a muchos amigos. Tenía esa capacidad de hacer que todos los que hablaban con él se sintieran como la persona más importante del mundo. Y me consentía, su única nieta. Recuerdo que le preguntaba qué trabajo hacía cuando era más joven. Él reía y me decía. Algo de todo. Y no solo era sabio en el mundo. Parecía tener un sentido innato sobre las personas. A veces parecía poder adivinar mis pensamientos. Tenía una habilidad extraordinaria para saber lo que estaba pensando. En ese momento, solía pensar que todo era parte del curso normal de las cosas. Todos los niños piensan así, ¿no? Cuando son pequeños, creen que sus mayores son fuentes ilimitadas de conocimiento. Así que, cuando miré hacia atrás con ojos de adulto, realmente pensé que tal vez estaba confundiendo mis recuerdos con mi admiración infantil. Nunca podía decir dónde terminaban mis recuerdos y dónde mi adorada imaginación los había coloreado un poco en exceso. Pero recuerdo un recuerdo en particular que se destaca. Un día, había sido traviesa en la escuela. Había una chica en mi clase. Se llamaba Sandra. Había recibido una hermosa muñeca como regalo de su tío, que vivía en el extranjero. La trajo a clase para presumirla. Recuerda que los viajes internacionales no eran tan comunes como hoy en día.
Nunca habíamos visto nada parecido a esa muñeca antes. Toda la clase clamaba por verla. La muñeca era una rareza, con un hermoso cabello negro azabache y una carita adorable, además de un vestido hermoso y elaborado. Mi joven corazón estaba enamorado de ella, rebosante de celos. Lo que empeoraba las cosas. Odiaba a Sandra. Era mala, me tiraba del cabello y me empujaba durante el recreo. Era consentida y desagradable conmigo. No merecía una muñeca tan hermosa. Cuando todos estaban afuera, me escabullí y, con el corazón latiendo rápido, tomé la muñeca de su escritorio y la metí en mi mochila. La niña no se dio cuenta, y todos nos fuimos a casa. No me atreví a sacar la muñeca de mi mochila para jugar con ella, o mis padres reconocerían el extraño juguete. Pero estaba eufórica de tenerla en mi posesión. O al menos, fuera de la posesión de Sandra. Sin embargo, al llegar a casa, la culpa comenzó a corroerme. A la hora de la cena, mis padres no dijeron nada, por supuesto. Todo era como siempre. Pero el abuelo estaba de visita. Y él lo sabía. Podía decir que simplemente lo sabía. Cerró un ojo y me examinó. Siempre hacía eso cuando tenía algo que ocultar. Me miraba a través de ese ojo marrón oscuro. Nunca he visto a nadie con iris de esos tonos particulares, excepto él, ni siquiera con otras personas con ojos quimera o similares. Uno era un marrón tan intensamente oscuro que casi era negro, y el otro era un verde inusualmente profundo. Cuando me miraba así, sentía como si pudiera ver mi alma. Hacía eso a menudo, no solo conmigo. A veces se detenía y entrecerraba un ojo, evaluando las cosas. Mirando hacia atrás como adulta, pensé que era solo un hábito raro, tal vez entrañable, de él. En ese momento, sin embargo, pasé toda la cena de esa noche sintiéndome abrumada por la culpa. Y el terror, porque podía decir por la forma en que me miraba que, de alguna manera, sabía exactamente lo que había hecho. Cuando terminamos de cenar, no pude tragar ni un bocado. Me llevó a un lado, a otra habitación, donde mamá y papá no podían oírnos. Y me preguntó qué había hecho. Primero intenté mentir. No podía ocultárselo. Comenzó a enojarse. No soportaba que estuviera enojado conmigo. Finalmente, me derrumbé y le conté. Entre lágrimas, fui a buscar mi mochila de mi habitación y le mostré la muñeca que no era mía. Se veía severo y me dijo que debía devolver la muñeca a la niña. Lo hice. Llegué a la escuela temprano y devolví la muñeca silenciosamente al escritorio de Sandra, antes de que nadie se diera cuenta de que había desaparecido. Unas semanas después, mi abuelo me dio un regalo envuelto. Era una muñeca, igual que la de Sandra, excepto con un vestido aún más bonito, y una nota felicitándome por hacer lo correcto al final, y diciéndome que nunca volviera a cometer el mismo error. Lo amaba tanto por eso. Tenía una mente tan aguda. Nunca parecía dormir. Se pasaba las horas leyendo libros en su biblioteca hasta altas horas de la madrugada o saliendo a dar largas caminatas nocturnas, para reflexionar, me decía. Es un hábito que heredé. Pero también era físicamente fuerte. Recuerdo claramente que podía levantar cosas con facilidad, como si no pesaran nada. Incluso cuando eran demasiado pesadas para mi papá, su hijo, que no era en absoluto un hombre débil. También recuerdo que mi papá decía que el abuelo nunca había estado enfermo en su vida. Su cabello era casi completamente blanco, pero aún era fuerte de cuerpo y mente, y apenas tenía arrugas, excepto por algunas líneas de risa alrededor de sus ojos. Lo recuerdo tal como estaba en esa fotografía. Siempre estaba tan activo y hacía ejercicio con tanto rigor, con tanta disciplina, y decía que era importante mantener los músculos activos antes de que se desgastaran. Siempre me decía que era importante mantenerse saludable y comer bien. Ahora me pregunto si toda esa vida saludable era realmente solo una fachada, para que ninguno de nosotros sospechara. Nunca le dio ninguna enfermedad o infección. No importaba lo que trajéramos a casa. Ningún resfriado o gripe lo derribaba, incluso cuando había asolado al resto de la casa. De hecho, simplemente aceptamos que su meticuloso estilo de vida saludable significaba que había envejecido notablemente bien y se mantenía tan saludable. En una situación así, ¿alguna vez pensarías en otra cosa? En general, era un hombre tan inteligente, íntegro y querido. Era tan fácil pasar por alto esos recuerdos más difíciles.
olvidarlos por completo, incluso. Un día, salimos a dar un paseo. Me quedaba en su casa durante las vacaciones escolares, como solía hacer. Me llevó a las tiendas. Resultó ser uno de los peores días de mi infancia. No puedo recordar el viaje en sí. Mientras sucedía, no sabía que tendría razones tan siniestras para recordarlo. Solo recuerdo, sin embargo, que a mitad de camino, después de hablar con alguien, salió furioso. Tan enojado. Nunca lo había visto así. Creo que había tenido un encontronazo, una discusión con alguien. Había estado distraída todo el tiempo porque estaba sosteniendo una barra de chocolate que quería que me comprara, y tiraba de su camisa, y luego lo miré y vi la razón por la cual no me prestaba atención. Estaba tan enojado que ni siquiera me veía. Terminó nuestra salida temprano, vaya, sabía mejor que importunarlo con la barra de chocolate de nuevo. La dejé caer tan rápido. Me llevó a casa, sin decir una palabra. No se unió a nosotros para cenar. Casi lo había olvidado, excepto que lo escuché levantarse para salir de la casa en medio de la noche. A menudo salía a caminar tarde, pero de alguna manera, el ruido que hacía, apresurado, agitado, solo me indicó que algo estaba mal. Me levanté en la oscuridad, caminé descalza por la alfombra, abrazando mi camisón, y lo encontré en el pasillo, de camino a salir. Estaba vestido con un abrigo largo y oscuro. Se sorprendió al verme. Me levantó y me dio un beso en la frente. Me llevó de vuelta a mi cama y me arropó. Me dijo que no me preocupara. «Podrías oír algunos sonidos extraños, Anna», dijo. «Si oyes el sonido de gritos, pon tus dedos en tus oídos y cierra los ojos. ¿Entiendes?». Asentí y cerró la ventana de mi habitación, cerró las cortinas y salió nuevamente. No oí nada en la primera parte de la noche, pero no dormí ni un segundo. Seguí dando vueltas, preguntándome dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué había dicho lo que dijo. ¿Estaba bien? ¿De quién eran los gritos que anticipaba? ¿De los suyos? ¿De alguien más? ¿Por qué no se suponía que debía escuchar? Tenía los oídos atentos, pero no oí nada fuera de lo común. Cuando volvió a casa unas horas después, cerró la puerta suavemente y casi no hizo ruido en las escaleras. Estaba intentando ser sigiloso, volver a su habitación sin ser perturbado, pero yo estaba muy despierta y alerta, y mis oídos estaban atentos a cualquier pequeño sonido. Mi corazón se aceleró cuando lo escuché entrar. Estaba tan asustada de que algo le pasara. Me bajé de la cama y corrí, temblando, para encontrarlo de nuevo en las escaleras. Nunca antes lo había visto como estaba esa noche. La vista me dejó sin aliento. Por un lado, estaba herido. Cojeaba y estaba magullado, y su labio estaba roto. Nunca pensé que podría haber estado en el lado perdedor de una pelea. Era anormalmente fuerte. Honestamente, no recuerdo ninguna vez antes de esa noche en la que lo hubiera visto con alguna lesión. Nunca siquiera una raspadura. La vista me habría hecho sentir pena por él. Pero, lo que mantuvo mi simpatía ahogada fue esto. La segunda cosa. Lucía furiosamente enojado. Una mirada decidida y salvaje en sus ojos. Fría. Me da miedo decirlo, pero parecía casi cruel. Corrí hacia él y extendí los brazos, incierta sobre qué decir, pero deseando tranquilizarlo, y necesitando consuelo yo misma. Por primera vez en mi memoria, no me abrazó, apenas me miró. Intenté tocarlo, pero evitó mi contacto, irritado. Algo que nunca había hecho antes, jamás. Regresé a la cama, desolada. Tan angustiada porque mi querido abuelo estaba herido. Pero me sentí herida porque me había ignorado y me trató con tanta frialdad. Tan increíblemente diferente de su yo habitual. Lloré hasta quedarme dormida, hundiéndome en la autocompasión y la confusión. Mis lágrimas me habían agotado y casi estaba dormida, cuando llegó el sonido del primer grito. No creo que nunca pueda transmitirte, Katie, qué tipo de sonido fue. Era diferente a cualquier sonido humano que haya escuchado. Ese sonido me llenó de un terror tan profundo e intenso, que olvidé todos mis pensamientos. Todo fue sacado de mi cabeza. Sentí que ya no existía. Era como si fuera solo un cuerpo lleno de miedo. El sonido parecía evocar algo primitivo en mí. Un miedo tan intenso que nunca pensé que fuera posible. Un miedo tan profundo que dolía físicamente.
Apenas podía respirar, apenas podía moverme, y estaba empapada en sudor, las sábanas se pegaban a mi cuerpo húmedo, pero de alguna manera logré arrastrar las cobijas sobre mi cabeza. Fue entonces cuando llegó el siguiente grito. Fue entonces cuando recordé lo que había dicho el abuelo, y me metí los dedos en los oídos tan fuerte que me dolían los conductos auditivos. No quería ni pensar en lo que estaba haciendo ese sonido. Cerré los ojos con fuerza y acurruqué las rodillas contra mi cara. No dormí. Cada vez que estaba cerca de quedarme dormida, me despertaba de un salto, porque temía que mis manos se aflojaran y cayeran de mis oídos. No podía arriesgarme a eso. A la mañana siguiente, el abuelo bajó. No dijo nada, seguía luciendo severo. Y lo que era aún más inquietante. Sus heridas habían desaparecido. Recuerdo mirarlo, asombrada, pero no dijo nada, ni me miró. Simplemente regresó a sus libros después del desayuno. Supongo que pensé que todo lo había imaginado. Excepto que, unos días después, hubo una muerte inexplicada. Un hombre fue encontrado con heridas inusuales. Decían que parecía haber sido pulverizado de alguna manera, aunque no podían explicarlo. El trabajo no parecía algo que un ser humano pudiera hacer. Sospechaban que quizás era alguna enfermedad extrema. Lo identificaron por sus registros dentales. Recuerdo haber visto la foto en el periódico. Estaba segura de haberlo visto en la tienda ese día. Tenía demasiado miedo de preguntarle al abuelo sobre eso. La noticia se desvaneció en unos días. Y supongo que, así también lo hizo mi memoria. A medida que él regresaba a ser el normal, cariñoso y amable abuelo que conocía, olvidé por completo lo ocurrido. La segunda vez que escuché los gritos fue unos años después. Tenía alrededor de 10 años. Esa vez no fue solo una noche, sino 3 noches seguidas. Y todo volvió. Hice lo que me había dicho la primera vez y me metí los dedos en los oídos. Por las mañanas, parecía que nada había pasado. Pero luego llegó la noticia de que un joven estaba desaparecido en nuestro vecindario. La preocupación parecía carcomerme. No creo que nunca hubiera relacionado las dos cosas, excepto por el hecho de que noté que el abuelo parecía incómodo cada vez que mis padres hablaban sobre el hombre desaparecido, o veían un artículo sobre él, o cada vez que alguien expresaba preocupación por el caso. De nuevo, mi mente buscaba excusas. Era una coincidencia. Lo ignoré resueltamente. Unos días después, leí en el periódico que el hombre desaparecido había sido encontrado. Vivo, gracias a Dios. Pero con lesiones desconcertantes. Hemorragia interna. Estaba gritando y vociferando sobre una gran criatura alada negra y aterradora. Y gritos que casi le desgarraron el cuerpo. Tan pronto como leí eso, miré a mi abuelo. Estábamos sentados en extremos opuestos de la mesa mientras yo leía el periódico durante la cena. Sus ojos se encontraron con los míos. Esos ojos extraños, sabios, de quimera. Y por una vez, fui yo quien estaba leyendo sus malas acciones. Y, a través de ese extraño y oscuro ojo, él podía leerme. Sabía que yo sabía. Pero, a medida que pasaron los años. No lo sé. Cuando se escribe todo junto así, parece indudablemente terrible. Ominoso. Pero cuando estos eventos son como raras interrupciones, con largas temporadas de días completamente normales. Es tan fácil olvidar. Es fácil engañarse a uno mismo y no creer. Tienes que entender que no tenía el conocimiento colectivo de Internet. No sabía nada sobre esas terribles leyendas. La tradición. Todo lo que sabía era lo que había visto y oído, la muerte de la noche. Solo tenía evidencia fragmentada, en el mejor de los casos. No sabía nada sobre el origen de los gritos. No tenía evidencia directa de que mi abuelo estuviera involucrado, solo que me había dado esa singular advertencia. Mis padres no sabían nada de lo que estaba pasando. La única persona que sabía era mi abuelo, y cuando no mostró indicios de que algo estaba mal, me costaba creer lo contrario. Cuando los días volvieron a la normalidad, esos recuerdos se sentían solo como vagas pesadillas, cada vez menos vívidas y menos creíbles con el paso del tiempo. Además, cuando amas a alguien, haces excusas. Quieres ocultar las cosas. No quieres enfrentar la verdad. Cuando eres pequeño, dudas de saber siquiera la verdad.
Los años me hicieron madurar, y me convencí de que mi cerebro infantil había estado exagerando las cosas. ¿Cómo podría mi abuelo, con su carácter recto y moral, su amabilidad, su sabiduría, estar relacionado con algo siniestro? A medida que me acercaba a la adolescencia, mi abuelo comenzó a hablar cada vez más sobre cómo no estaría por siempre. Me llenaba de consejos de vida. Más conversaciones giraban en torno a qué hacer cuando él ya no estuviera. Me entristecía tanto oírlo hablar así. Le decía que estaba tan sano como un roble. Que no debía hablar de manera tan pesimista. Estaba más sano que mi papá, su propio hijo. Él desestimaba mis protestas y me decía que fuera seria. Hablaba sobre mis planes de vida. Me decía sobre las cosas de las que debía tener cuidado. Me decía que necesitaba ser cuidadosa, tomar decisiones sabias. Pero luego noté, poco a poco, que comenzó a deteriorarse. Mi valiente y fuerte abuelo. Se detenía y miraba a su alrededor con ese oscuro ojo suyo. Y empezaba. A veces, perdía el hilo de las conversaciones, distraído. Comenzó a gritar en la noche. Papá sospechaba de demencia. O alguna otra enfermedad mental. Nunca lo habíamos visto tan distraído, tan confundido. Combinado con su charla incesante sobre su propia muerte, comencé a preocuparme. Mencionamos la idea de examinarlo con un médico, pero se negó rotundamente. Pasó un tiempo. Teníamos programado un viaje familiar. Mis padres y yo, mi abuelo nunca venía con nosotros en nuestros viajes, pero no quería dejarlo. Mis padres se fueron sin mí, y me quedé con él. Y fue entonces cuando sucedió. Una noche en particular, podía oírlo paseando, rebuscando en su estudio. Me quedé despierta, preguntándome. Sus ojos vagaban, siempre distraídos, y no se enfocaban en mi conversación. No podía deshacerme de la horrible sensación de que no estaba perdiendo la cabeza. Era algo mucho peor. Mucho más siniestro. Estaba confundido y vulnerable, porque por primera vez en su vida. Estaba distraído, porque finalmente tenía miedo de algo. Creo que este pensamiento me parecía peor que cualquier otra cosa. Lo pensé toda la noche. Por alguna razón, todo estaba volviendo a mí, esos pensamientos reprimidos. El recuerdo de los gritos. El cuerpo. El hombre desaparecido. La aguda extrañeza de mi abuelo, su encanto, su conocimiento, su fuerza y percepción. No era natural. ¿Por qué era así? ¿Qué era? ¿Todo le estaba alcanzando ahora? ¿Era por eso que tenía miedo? Caí en un sueño inquieto. Y fue entonces cuando tuve la pesadilla. Soñé que escuchaba algo del estudio de mi abuelo. En mi sueño, me levanté de la cama y fui hacia el estudio. Las luces no encendían, así que solo avancé por las escaleras y por el pasillo en la oscuridad. Estaba temblando, porque la calefacción no estaba encendida. Era invierno, y hacía frío. Había un corte de energía. Llegué al corredor que conducía al estudio y me detuve. Había una figura oscura de pie en el corredor, de espaldas a mí. Un hombre con un abrigo, con la capucha sobre la cabeza. «Abuelo», dije. La figura se volvió. Su rostro estaba oculto en la oscuridad. «Así que eres la nieta de él», dijo, girándose. Habló con una voz baja pero clara. Rasposa, ligeramente. Nunca hubiera pensado que esa criatura tuviera una familia. Di un paso atrás y quise huir, pero me sentí congelada. «Mira lo que tu abuelo me hizo». Bajó la capucha. Era un rostro terrible. Con rasgos marchitos y derretidos. Parecía un cadáver ambulante. Creo que podría haber jadeado o gritado. Mi abuelo apareció de la puerta detrás de él, del estudio. El hombre en el abrigo dio un paso adelante y me agarró. Me tiró hacia él y se dio la vuelta, de modo que ambos mirábamos a mi abuelo. Mi espalda estaba contra este hombre cadáver, y su brazo estaba alrededor de mí, atrayéndome a su pecho. Cada villano tiene su debilidad, entonces. Dijo el hombre cadáver, hablando con calma. Incluso monstruos malvados como tú. Estaba llorando, en silencio. Veamos si puedes llamar a tu ayudante. Llámalo sobre mí otra vez para terminar el trabajo. Eso también matará a Tuana. Sentí su pecho moverse detrás de mí, contra mi espalda, mientras reía, una risa sin humor. Después de todo, no tienes reparos en matar a los hijos de otros.
Mi abuelo me miraba, con la boca en una línea dura. Hizo un movimiento repentino y me separó del hombre. Me empujó. Caí al suelo, sin aliento. «Corre», dijo. Estaba distraído al salvarme. Escuché un disparo. Vi a mi abuelo caer al suelo. Escuché al hombre riendo. Y luego perdí el conocimiento. Desperté en mi propia cama. Era de día. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Pasé un tiempo recordando todo. Pero cuando lo hice, Dios, ¿puedes imaginar mi alivio al enterarme de que todo había sido un sueño? Corrí de mi cama, mis pies se enredaron en mis sábanas. Cuando logré liberarme, corrí hacia el estudio abajo. Y mi corazón se hundió al ver que la puerta estaba abierta. Sus libros y papeles estaban desordenados y esparcidos. Había sangre por todas partes. Creo que, durante un tiempo, perdí la razón. No pude seguir ni proporcionar evidencia coherente para la investigación policial que siguió. Simplemente sabía que era inútil. No sabía en qué creer. Todos estos años, no podía entender si había sido un sueño o no. Todos estos años, estaba tan confundida. Si no había sido un sueño, si el sueño solo había sido el producto de escuchar sonidos en la noche, entonces él estaba muerto y desaparecido. Había estado tan inusualmente nervioso, esos últimos días. Si no había sido un sueño, yo lo había visto morir. Yo había causado su muerte. Y él había muerto como un villano. Con los años, mi amor por él me abrumó una vez más. Pude razonar conmigo misma que esas cosas que había visto eran solo mi imaginación. Los gritos eran solo una coincidencia. Alguien borracho, gritando en la calle quizás, y había exagerado el sonido en mi mente más tarde. Cosas locas, sin sentido, inventadas por el cerebro de una niña. Todo era ridículo. Más allá de ridículo. Que la última noche había sido un sueño. Causado por los ruidos violentos de un robo que había matado a mi abuelo, como hipotetizó la policía. Habían saqueado la casa, muchas de las cosas de mi abuelo faltaban, y se deshicieron de su cuerpo. La terapeuta validó mi razonamiento. Aprendí a amar y a admirar a mi abuelo nuevamente, tal como lo había conocido, fuera de esas noches terribles. Hoy, todo eso fue destruido. Nunca, ni en mis pensamientos más salvajes y aterrorizados, había imaginado la magnitud de todo esto. Nunca había pensado que podría estar vivo, todavía. Incluso si, de manera tentativa, pensaba que había una posibilidad de que escapara esa noche con vida. No pensaba que todavía estuviera vivo hoy, tantos años después. Nunca. Sabía que era anormalmente saludable para su edad, pero que ha estado presente, y temido, durante siglos. Dios. La idea de eso. Lo conocía como amoroso, pero el mundo a su alrededor no. Y supongo que capté destellos de esa otra perspectiva. Y ahora lo sé. Solo conocía una pequeña fracción de su vida, de su carácter. No te culpo, mi amor, por descubrir todo esto. Me duele, sí. Pero debemos enfrentar la verdad, sin importar cuán siniestra o terrible sea. Fin de la carta de Madá. Así que ahí lo tienes. Ver a mi madre en el hospital. Lo admito, fue un shock aterrador. Aún no sé qué pasó, o la verdadera extensión de las cosas, y no tengo idea de lo que este hombre es capaz. Parece que tenía esa corriente oscura, que era mucho más grande y más oscura de lo que mi madre podría haber sabido. Por mi parte, me despido aquí. No quiero saber nada más de esto. No quiero terminar como Madá.